Bienvenida al podcast Mujeres rumbo a su felicidad de Anif García. Este es un podcast conducido por Anif García, Woman Wellness Mentor, mentora de bienestar, que un día se puso como propósito de vida acompañar y ayudar a otras mujeres que, como ella, se han dado cuenta que desean vivir y disfrutar de una vida de bienestar, plena, vital y sobre todo, feliz. Un podcast donde encontrarás motivación, herramientas, tips y todo lo que ayude a descubrir tu potencial y fortalezas innatas que llevamos de fábrica. Anif García compartirá su propia experiencia, así como la experiencia acumulada ayudando a otras mujeres a ser emprendedoras de sus propias vidas. Un programa dirigido a mujeres comprometidas en vivir su propia vida y dejar de vivir la vida de los demás. Mujeres que desean sentir desde su propia esencia y atraer una vida extraordinaria. Mujeres luchadoras e increíbles que quieren ser cada día mejor y dar lo mejor de ellas mismas. Si lo que quieres es atraer una vida en excelencia que te haga capaz de lograr lo que te propongas, deja que llegue a tu vida todo aquello que te haga sentir desde lo más profundo de tu corazón. Te propongo algo. Enamórate de ti y después de quien tú quieras. Con vosotras, Anif García. Hola, soy Anif, bienvenido al 5º episodio de Mujeres rumbo a su felicidad. Me siento genial de estar aquí contigo compartiendo mi podcast un viernes fantástico como el de hoy. Y en el podcast de hoy, tal y como te dije la semana pasada, voy a hablar sobre esos hábitos y pautas iniciales que fueron muy importantes para lograr la recuperación de mi estado emocional y físico. Bueno, ahora sí, comienza el episodio de hoy, donde lo he querido llamar Por fin, hoy me siento bien. Me encanta este título porque es como el de la canción de los Hombres G, que tanto me ha acompañado y he cantado. Me siento bien, fenomenal. Bueno, no voy a cantar más porque hoy hace un día genial de sol y si sigo se va a poner a llover seguro. Me dejo de tonterías y me pongo en serio con el podcast de hoy y decirte que hasta llegar hasta aquí y sentirme bien, fenomenal, como dice la canción de los Hombres G, se ha pasado algún tiempo y en este tiempo pasado tengo un largo historial de algunas aventuras y desventuras que contar, como haber entrado a urgencias por ansiedad 2 veces el mismo fin de semana, todo tipo de malestar físico, de encerrarme conmigo misma y de no querer ver a nadie. Por decir a nadie es no querer verme ni a mí misma. Era de las que me levantaba por las mañanas y cuando me veía reflejada en el espejo desviaba la vista rápidamente. Era como un huir de mí misma, como si no quisiera ver lo evidente. Hasta que llegó el día que, tras un acontecimiento familiar y desafortunado, fue la gota que colmó el vaso, fue como la bofetada en la cara que te dan para que reacciones. Llevaba en mi mochila un despido en el trabajo, un problema de salud con operación de por medio, la pérdida de la casa de mis padres después de un terremoto, la pérdida de un familiar y una de mis mejores amigas después de una larga enfermedad con 44 años, la enfermedad de mi madre y el accidente y su caída, que ya fue cuando ya mi mochila se llenó y exploté como una olla a presión. Hay una frase que leí, no me acuerdo bien dónde, que dice: los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el comienzo de uno nuevo. Y la verdad es que esta frase en mí está muy reflejada porque en ese momento de dolor en el que me encontraba, sentía algo por dentro inexplicable y sentí como una gran sacudida que tambaleó los cimientos de mi vida. Fue un momento que con todo el dolor del mundo paré, hice una parada en seco y lo que hice fue un trabajo de encontrarme conmigo misma y en la que me di cuenta de la situación en la que estaba de malestar
y desencuentro con todos y con todo el mundo en general. Era un momento de infelicidad alargada en el tiempo. Ese momento en el que me encontré conmigo misma frente a frente y en el que sentía, sabía y me había dado cuenta que no podía seguir así. Fue entonces cuando tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Darme la oportunidad de resurgir como un ave fénix y poner todo de mi parte y foco para recuperar mi vida y hacer frente al problema, o mejor dicho, a la prueba que la vida me había puesto en ese momento. No te sabría decir exactamente cómo llegué hasta ese punto, pero te diría que es como una bola de nieve que va rodando y se va haciendo cada vez más grande e incontrolable. Había sido de las personas que para mí la alimentación era muy importante y de las que cuidaba mi cuerpo y mi físico en general. Hacía tiempo que me había interesado por la alimentación vegetariana y eso también me llevó por el camino de una filosofía de vida, haciéndome más consciente de la importancia de alcanzar un estilo de vida equilibrado y consciente cuerpo y mente, pero aún así llegué a un momento donde se juntaron diferentes situaciones en lo personal, en lo familiar, en lo laboral y también de salud. Es como si vas saliéndote de tu camino y te apegas a emociones poco saludables y rompes con el que suele ser tu camino a seguir. Me encontraba en un momento en el que no entendía lo que me pasaba. Estaba confundida y fue ahí, tras la caída de mi madre y el empeoramiento de su enfermedad provocado por esa misma caída, cuando me di cuenta que estaba en una rueda. Todos pasamos por momentos en el que se nos va de las manos nuestra vida. Y te he de decir que aunque fue ese acontecimiento familiar la gota que colmó el vaso, no solo fue eso lo que me hizo darme cuenta, sino que fue todo lo que me había pasado durante un tiempo largo lo que me hizo parar en seco y hacer un trabajo interno de introspección, hacer conciencia y reflexionar sobre lo que me estaba pasando y tomar conciencia de por el momento en el que me encontraba, preguntándome si todo lo que estaba haciendo era lo que realmente yo quería. El encontrarse bien consigo misma es primordial y muy importante para sentirnos bien y felices. Llegados a este punto, lo primero que hice fue darme cuenta, ser consciente de la situación de la que me encontraba. Muy importante ser consciente de lo que nos está ocurriendo, porque esto nos hará reflexionar y tomar las decisiones importantes y necesarias. Uno de los problemas principales que tenía era que no aceptaba lo que estaba pasando. Quería controlar todo lo que ocurría en el ámbito familiar. Me tuve que hacer consciente de que eso no era sano para nadie. Y además en mi caso se sumaba que tenía una distancia de 130 kilómetros con mis padres y mi hermano, y tenía que confiar y dejar que todos pusiéramos de nuestra parte y no querer controlarlo todo y a todos. Cuando toqué fondo, lo que hice fue tomar distancia de todo lo que me estaba sucediendo y empezar a ver lo que me estaba ocurriendo como una oportunidad y la posibilidad de aprender de todo aquello. Empezar a ver lo que me estaba ocurriendo como la oportunidad de tomar acciones y dar solución a mis propios problemas. Darme cuenta cuáles eran las necesidades que me estaba pidiendo a gritos mi mente y mi cuerpo y que era hora de ponerme a ello. Era el momento de darme prioridad a mí para poder estar y cuidar a los demás. Era momento de reflexionar y preguntarme qué necesidades eran las que necesitaba, darme cuenta que esto era un cambio de largo recorrido y aceptar que poco a poco iría recuperando esa estabilidad que necesitaba. En ese momento me di cuenta que mi alimentación no era la correcta. A pesar de que era de las que me cuidaba, me dejé llevar por los acontecimientos y mi alimentación no era la que necesitaba en aquel momento de debilidad. Así que al hacerme consciente de ello, lo primero que hice fue hacerme una analítica de sangre y ver cómo estaba. Al llegar los resultados se vio que tenía falta de hierro, así que con una alimentación adaptada y complementos vitamínicos naturales de hierro, a base de espinacas, en 3 meses recuperé el hierro que me faltaba. Fui incorporando a mi vida con disciplina y determinación pautas a diario como beber el agua necesaria, zumos nutritivos, frutas y verduras, frutos secos, bebidas vegetales como la leche de almendras. Todo esto fueron mis aliados en aquellos momentos de recuperación física y mental. Necesitaba nutrientes y una alimentación sana. Fui quitando de mi lista alimentos como el azúcar, la harina, sal, leche
y fui incorporando aceite de coco, alimentos sin gluten y verduras de temporada, así como incluir vitamina C y E y además del grupo B tan importantes para nuestro cuerpo. Y un sinfín de pautas más que da para hablar en otro podcast sobre el tema de la alimentación más detalladamente. Entre los hábitos saludables que incorporé a mi día fue hacer respiraciones y relajaciones conscientes. Los nervios y el malestar me jugaban malas pasadas y en muchas ocasiones la mayoría de nosotras no respiramos bien. Hiperventilamos en momentos de tensión y estrés, respiramos deprisa. Es como una reacción de lucha y huida, tenemos una respiración entrecortada y la sensación de falta de aire, de ahogo. Cuando me encontraba ante momentos de tensión y nervios, la respiración y la relajación consciente fueron herramientas que me ayudaron mucho a mantener a raya mi estado anímico. En los momentos que alguna emoción se apoderaba de mí, esta era una herramienta para elegir salir de ella y volver de nuevo a la estabilidad, desde la tranquilidad y el entendimiento conmigo misma, a un estado de sosiego, aprender a conocerme y saber qué era lo que me desestabilizaba y poner remedio en el momento que me ocurría sin que pasara a mayores. Una vez fui incorporando estas herramientas a mi día a día, mi situación y estado anímico tenían la estabilidad que necesitaba. Fui cambiando poco a poco, y con el tiempo era yo la que daba la importancia que necesitaba a mi respiración, y aprendí cómo volver a recuperar la normalidad. Incorporar a mi vida la práctica diaria de respiraciones y relajación consciente fue una gran ayuda. La respiración consciente es tomar conciencia de tu respiración tomando atención plena de la acción que estás haciendo. Ser consciente de cómo es tu inhalación de forma relajada pero profunda, aguantando unos segundos el aire en tus pulmones y poniendo plena conciencia en la acción que estás haciendo, notando cómo el aire viaja por tu nariz hacia tus pulmones y después de aguantar unos segundos el aire, soltarlo relajadamente hasta que sale todo el aire de tus pulmones y tu abdomen baja lentamente. Entre los beneficios de la respiración profunda y consciente, ayuda a limpiar tus pulmones, mayor capacidad pulmonar, ayuda a controlar el estrés, calma mental, mejora la concentración, mejor bienestar físico en general y un sinfín de beneficios más que si quieres podría hablar en próximos podcasts, más que nada es por no alargarme en este. Puse atención plena en mi cuerpo, en los avisos que me daba mi cuerpo y comprender de dónde venían esas dolencias. Me encontraba en muchas ocasiones con falta de aire, dolor en el pecho, dolor de estómago, ganas de llorar sin razón aparente alguna. Pero todos estos síntomas eran de emociones no resueltas, que tenía y que se estaban manifestando en mi cuerpo. El no hablar y no decir lo que sentía, el no expresar cuáles eran mis necesidades y seguir diciendo sí a todo por querer agradar a todo el mundo y que no hubiera problemas, me estaba provocando aquel dolor de estómago y cabeza que no me dejaba sentirme bien. Me faltaba el aire, la respiración, y todo era por no dejarme fluir con lo que sentía y reconocer, aceptar y asumir que la situación que tenía familiar no dependía de mí, sino que las circunstancias eran las que eran y que la mejor forma de ayudar era dando mi apoyo desde la tranquilidad y el entendimiento y respetando, y no desde el querer sentirme con la razón y el querer imponer en ocasiones cosas imposibles que incluso no dependían de nadie. Sentirme tranquila y no con un estar de nervios como un torbellino. Actuando desde la confianza a los demás, comprendiendo, aceptando y asumiendo que todos estábamos en el mismo barco y que todos teníamos que lidiar con ayudar todo lo mejor que podíamos y estaba en nuestra mano. Son tantas las pautas que fui incorporando en aquellos meses de recuperación que iré poco a poco y en los siguientes podcasts dando esas pautas y herramientas que me hicieron ser consciente de la vida que realmente quería traer y vivir desde la excelencia y no desde la exigencia conmigo misma y con los demás. Quiero hacer un pequeño resumen antes de terminar de lo que he hablado y qué pautas hice y lo que he querido transmitir en este podcast y de esta forma te sea más fácil recordar e interiorizar. Hasta aquí te he hablado de 1. La importancia que fue darme cuenta de la situación de caos en la que me encontraba. 2. Parar y reflexionar de cómo podía salir de ese bucle emocional, mental y físico.
3. Querer cambiar y dar una solución. 4. Tomar la decisión de querer ese cambio. 5. Accionar para salir de la etapa en la que estaba y cortar por lo sano. 6. Dejar de controlar todo y a todos. 7. Tener confianza en los demás y retomar la confianza en mí misma. 8. Cuidar de mi alimentación para que me diera la energía necesaria y recuperarme física y mentalmente. 9. Ir incorporando poco a poco hábitos saludables como la respiración consciente, relajación, comer saludablemente, con alimentos que me aportaran nutrientes, energía y vitalidad y calma y tranquilidad al final del día. Y 10. Sentirme en armonía y tranquila con mi familia y asumiendo que todos queríamos y estábamos en el mismo barco y no ir en contra de ellos. En definitiva, dar los primeros pasos para sentirme en paz conmigo misma, y estos primeros pasos serían tan importantes para no seguir en la rueda de queja, malestar e infelicidad con mi vida en general. Ser consciente de que está en nuestra mano decidir y elegir sacar de nuestra vida qué es lo que no nos está aportando y sumando y aportar luz a nuestra vida. Vamos a dar la prioridad y reafirmarnos en nuestros valores, seguir creciendo y evolucionando en el camino. Vamos a ir poco a poco y disfrutando e ir aprendiendo a ser una misma, darnos cuenta y ser conscientes de las necesidades, dar forma a esa vida acorde a nuestra felicidad. Bueno, hemos llegado al final. El podcast de hoy podría seguir y seguir, pero no me quiero extender demasiado. Me he propuesto hacer los podcasts cortitos, que te den tiempo de escucharlos, y prefiero hacer otro de continuación e ir ampliando lo hablado aquí. Yo lo que pretendía era transmitirte cuáles fueran esos primeros pasos desde el mismo momento que fui consciente que algo me ocurría y qué fue lo que hice una vez era totalmente consciente de ello. Qué importante es esto de darnos cuenta, querer cambiar y tomar acción. Todo lo demás llega por sí solo. Bueno, pues espero que te haya gustado porque te diré que este podcast lo hago con la intención de ayudar y que a través de mi experiencia pueda servirte y te haga ponerte en marcha rumbo a tu felicidad. Ahora llega el momento del agradecimiento, porque hay una frase que dice que es de bien nacido ser agradecido. Pues yo quiero agradecerte de corazón de que estés ahí y que me dejes acompañarte con esta mi voz y poderte transmitir mi experiencia y energía. Después de agradecerte el estar aquí en el podcast de Mujeres rumbo a su felicidad, decirte que me harías feliz y además me ayudarías compartiendo tu opinión conmigo. Quizás te estés preguntando, bueno Anif, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo ayudarte? Pues de dos formas. Con tu valoración de 5 estrellas en iTunes o un like en iBooks y también dejándome tus comentarios. Y con menos de un minuto de tu valioso tiempo me ayudas con tu comentario y tu like. Te invito a que me envíes un correo electrónico a mi email hola@anifgarcia.com con tus dudas, sugerencias o quizás sobre algo que te gustaría hablara. Estaré encantada de que te pongas en contacto conmigo y tener tu feedback. También decirte que me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, LinkedIn, como Anif García. Y ahora sí, llegamos a la hora de la despedida. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí y dedicarme tu tiempo valioso y tu atención. Y como no, y si tú quieres, te espero en el siguiente programa. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana próxima. ¡Os quiero!